Cada vegada que et veus una ampolla d'aigua Unicef, 3 nens en situació d'emergència, a milers de quilòmetres de tu, poden tenir aigua potable tot un dia. Nova aigua Unicef. L'aigua que no s'acaba quan s'acaba. Benvinguts. El nostre convidat d'avui diu: no demanis receptes per al teu creixement personal. Ets un ser únic i creatiu. Ens empoderem quan connectem amb la nostra essència. Avui, al Viure des de l'Essència, ens acompanya Carlos González, professor en matemàtiques durant 24 cursos a secundària i físic quàntic. Carlos González, arrel de sentir que l'alumnat cada vegada estava menys motivat i que els somnis dels joves es tornaven invisibles, promoguent la seguretat davant la creativitat i allargant així el potencial que cada jove porta en la seva autenticitat, va tenir l'impuls d'investigar en el món de l'educació i avui ho compartirà aquí amb tots nosaltres. Ell diu que en el nostre interior hi ha el poder per aconseguir-ho. Carlos González, benvingut al Viure des de l'Essència. Gracias. Com estàs? Com et sents? Molt bé, encantado, me he sentido muy acogido y bueno, estoy como en casa. Fantàstic. Nosaltres encantats que estiguis aquí a VOTV amb nosaltres. Arrel de la teva experiència educativa és quan sents que no pots quedar-te amb els braços creuats, no? I dius que transformes la ràbia i la impotència en creativitat. Què va succeir? Bueno, yo miraba mi entorno, mis compañeros, etcétera, y el victimismo lo impregnaba todo, ¿no? Lo impregna en la sociedad, lo impregna en la educación, ¿no? Entonces yo vi que la solución no era el victimismo, vi que hay dos caminos realmente, ante las cosas que no te gustan hay dos, el victimismo, que es un poco la forma en que hemos sido educados en general, y la creatividad, ¿no? Entonces busqué la razón por la cual los alumnos esa creatividad tampoco la expresaban, ni expresaban su esencia, ni... O sea, es como si hubiese una serie de programas, unos personajes, unas caretas que ellos llevaban, ¿no? Y que yo empecé a reconocer, por ejemplo, cuando tenías un conflicto con uno en clase y de repente, pues si tú lo recriminas delante de todos, exhibe un personaje. Pero si tú lo llamas aparte y le hablas de otra manera, exhibe otro personaje. Que és més ell, probablement, no? Bueno, mi pregunta es, ¿cuál de los dos? És real. Y la respuesta que encontré es, ninguno de los dos. Està bé. Claro. Ni un ni l'altre. Siempre el ego necesita unos personajes para comunicarse con los demás, ¿no? Igual que necesitas un cuerpo para expresar emociones, etcétera, necesitas unos personajes. El problema es que esos personajes, tal como hemos sido educados, no expresan nuestra esencia, no son auténticos. Por eso no nos sentimos a gustos la mayoría de las veces en la vida. Y obtenemos cosas y no nos llenan. Y es porque estamos interpretando personajes que no van en consonancia con lo que nosotros sentimos por dentro. Jo dic de vegades que la vida tot plegat és com un teatre, no? D'aquí va néixer el llibre 23 Maestros de Corazón. Sí. ¿Sí? Yo estuve esos 24 años pues aprendiendo de mis alumnos, ¿no? Aprendiendo de mí mismo, hice un crecimiento personal paralelo y lo volqué en clase. Y entonces llegó un momento que me di cuenta que tenía que comunicar aquella mirada, que en principio yo probaba cosas, pero no era consciente que estaba creando una nueva mirada pedagógica. Llega un momento que me hago consciente y entonces dejo la educación, el sistema educativo y me tomo un año sabático y lo que es un curso entero lo dedico a escribir ese libro. Entonces, y ese libro, de alguna forma, es cómo yo daba las clases y lo que quedó en el tintero que yo no había hecho en las clases. Et quedaves amb ganes de més. O sigui, tenies la sensació de que no estaves fent el correcte. Claro, porque muchas veces, tal como hemos sido educados, tú tienes una idea y dices, esto es imposible llevarlo a la práctica y cortas la creatividad. Entonces, el libro, por ejemplo, me permite no cortar la creatividad por los impedimentos que yo pudiese encontrar, por eso también en forma de novela, eso permite que el lector entre dentro de la clase, y entonces esa clase es tal como yo sueño que puede ser una clase. I aquí vas entrar en el teu fluir. Claro, y lleva Sancho y Quijote. El Sancho de lo que yo hice y yo probé, más lo que quedó por hacer, ¿no? Esa sería un poco la idea. I després de 23 Maestros de Corazón va sorgir el tema del projecte, una pel·lícula, un documental
Entre Maestros. Déu-n'hi-do, ¿eh? Sí. Pero fíjate que, por ejemplo, es muy importante ver que en el mundo actual retenemos, cuando uno tiene una creación, como estamos desconectados de esa creatividad en buena manera, cuando tienes una creación tiendes a retenerla. Entonces, por ejemplo, ahora me escribe cantidad de gente que ha escrito un libro y lo retiene, esperando editorial. Entonces, las editoriales me dijeron que no, y fue el mejor regalo que me pudieron hacer. Y me dijeron que ese libro era demasiado innovador para poder ponerlo a prueba, una editorial. Entonces, se me encendió una bombilla. Digo, pues esto tengo que darlo en Internet. Y ahí desencadenó todo. El poder llegar a personas en los lugares más recónditos. Desde la jungla del Paraguay, por ejemplo, gente que no puede ni comprar un libro, de repente puede, y entonces se produce como una reverberación. Profesores, docentes, padres que sienten lo mismo, ¿no? De hecho, transmutaste esta situación, porque en lugar de quedarte recogido y decir, este libro no se va a poder publicar, viste una salida, la importancia de ver que siempre se cierra una puerta, pero se abre una ventana, y aquí se abre un ventanal. Claro. Las redes sociales son impresionante la repercusión que tienen. Exactamente. Y gratuitamente. Claro. Fíjate, Ken Robinson, en una entrevista en La Contra de La Vanguardia, decía una frase que para mí es fantástica, ¿no? Dice, si alguien te quiere robar una idea, regálasela, hombre. Claro, fíjate que como la creatividad la vemos como un parto difícil, luego la quieres retener, ¿no? Y además, los pocos creativos que hay, los encumbramos y les pagamos mucho dinero por su creatividad. No, si educamos de otra forma, como Ken Robinson dice, sin matar la creatividad, sin enterrar la creatividad en nuestros alumnos, entonces es el mayor tesoro que le podemos dar a un alumno al educarle, es conectarle con su esencia y con su creatividad. Y además hay un premio especial para la sociedad, porque hay una sociedad que las personas son creativas, las convertimos a las personas en creativos culturales. Fíjate que transmitimos la cultura como algo muerto. Tú coges un libro de texto y entonces el alumno se pone por debajo de la cultura. ¿Lo ves? Y entonces no educas como creativos culturales. Una cultura tiene que ser algo que evoluciona con las personas. No una repetición del pasado, ¿no? Una cosa es honrar el pasado y otra repetir constantemente el pasado, ¿no? Y en el proyecto de Entre Maestros, ¿nos puedes contar un poquito cómo llevaste a cabo lo que nos estás compartiendo? Bueno, al soltar el libro libremente llegó una productora, Alea, ¿no? Y me propuso, claro, yo cuando vino el productor a casa, Pablo Son, pensé que iban a hacer una película del libro, ¿no? Como está novelado y tal, pues no. Dijeron, aquí no hay suficiente drama para hacer una película. Claro, no vende. Exactamente, pero me propusieron una cosa mucho más excitante. Incluso me produjo miedo al principio, ¿no? De reconocerlo. Que es, dice, vas a encarnar al profesor que tu soñaste a través de este libro. Et van fer ser protagonista del teu propi projecte. Exactamente, o sea, encarnar el libro. Nosotros buscaremos con un casting a los alumnos, ¿no? Por lo tanto, para mí fue un regalo. Regalo que para mí es importante darse cuenta de cuando uno regala sus creaciones, cuando conecta con su abundancia creativa y la regala, el universo, o como lo queramos llamar, según las creencias de cada uno, te devuelve multiplicado aquello. La importància que sempre diem, no? Que un dona i rep molt més. Claro. Fem el favor de deixar fluir i de compartir, perquè des del moment que comparteixes es multiplica. Claro, pero tienes que dar de tus propios dones. Entonces, como no trabajamos los dones y la creatividad, das cosas que te cuestan mucho esfuerzo. I ahí està la trampa, no? No, tus dones. Aleshores, a partir d'aquí, estem parlant un projecte. 11 alumnes, si no recordo malament, en una aula. Explica'ns una miqueta com les experiències, no? Va costar molt el rodatge, com ho vareu viure, no? Perquè eren nois i noies, diguem-ne, amb l'etiqueta, si em permeten, de rebels, no? Una mica que estaven no dins el ritme de la societat. ¿Sí? Bueno, la idea del libro y de mi mirada pedagógica es educar desde la esencia, ¿no? En vuestro programa es vivir desde la esencia, pues habrá que educar desde la esencia, ¿no? Qué bien. Entonces, la esencia está ahí, no hay que hacer nada con la esencia, tan solo hay que quitar lo que estorba para que la esencia se conecte con el ego. ¿Las corazas? Claro. Hay muchas tradiciones espirituales, incluso nuestra psicología, que ponen al ego como el malo de la película, como un estorbo. Para mí es un error gravísimo. Porque eso no es un movimiento desde el corazón. O sea, si tú tienes un problema con una mano, no te la cortas o no la apartas. Entonces, en el ego no hay ningún problema. Lo que pasa es que el ego se ha programado con una serie de creencias y ese es el problema. Entonces, se trata de cambiar las creencias del ego para que puedan conectar con su esencia, poner creencias que sean transparentes. Entonces, estas creencias, para mí, las adecuadas, son las de los nuevos paradigmas del conocimiento.
que la física cuàntica és la que, d'alguna forma, abrió el camino en Occidente. Aleshores, en aquest projecte, tu parles de que el professor s'ha de pagar per poder empoderar l'alumne. A veure, explica'ns això. Sí. O sigui, perquè el professor és el professor. Sí, la película empieza en pleno día diciendo buenas noches el profe, ¿no? Una provocación. No es exactamente una provocación. Eso es lo que parece, pero no lo es. Hay una intención. La intención es clave, ¿no? Entonces, voy a explicar un poco el sentido de esto. Sí. Yo en esos años de docente llegué a una conclusión que me dio muchísima claridad, que educamos a las personas como astros sin luz propia, como planetas. ¿Y un planeta qué hace? Orbita un sol, que tiene luz, ¿no? Y vive de ese sol. Vale. Entonces, ¿cuál es el sol que ponemos en medio en nuestra educación, tanto en la familia como en el colegio? Lo que nuestra sociedad y nuestra familia considera importante. Entonces, eso es importante, sustituye a lo esencial, que es más profundo, ¿no? Entonces, resulta que hemos educado a las personas como súbditos de las creencias de una cultura, ¿no? Aleshores, si un arriba i diu bona nit i és el dia, els estàs descol·locant. Claro, pero no solamente por descolocarlos, o sea, ya había una intención pura. El profesor representa ese importante cuando entra en clase. Entonces, para mí los alumnos tienen una luz propia, una esencia, ¿no? Entonces, como entran los temarios, entra lo que representa el profesor, lo que la sociedad considera importante, entra como un sol. Entonces, ¿el sol qué hace? Cuando se hace de día, ¿qué hace el sol? Parece que las estrellas desaparezcan, pero no, es porque el sol nuestro está más cerca que el resto de las estrellas. Entonces, el profesor, cuando entra en clase, sin saberlo, su luz, de lo que él considera importante, tal como ha sido educado, apaga, deja de que las estrellas de los alumnos sean visibles más que apagarlas, se hacen como invisibles. El propio alumno no puede reconocer su luz, ni el profesor tampoco. Entonces, al decir buenas noches, hay la intención de que el profesor paulatinamente va a apagar la luz de lo importante para que se haga de noche en clase y se puedan ver a cada alumno como una estrella. De forma y manera que cada uno es como un maestro de su propia vida. Por eso la película se llama Entre Maestros. Entre Maestros. De alguna forma també és desvirtuar al maestro, al professor, que hem de dir, todos somos maestros, tots som mestres, tots som alumnes, Carlos? També pot ser això? Claro, cuando tú conectas con tu esencia y con tu creatividad, tú desembarcas cosas que tu cultura no conoce, porque estás a un nivel más profundo que tu cultura. Entonces, desde esta perspectiva, el alumno empieza a decir cosas, que es lo que pasa en la película, frases de sabiduría que no ha leído en ningún sitio, que están dentro de él, ¿no? Entonces, cada alumno se convierte en maestro, lo cual no le quita el papel al profe. Distinguimos entre profe y maestro. Claro, por ejemplo, aquí, en Entre Maestros, el profe da un itinerario, porque si no, aquello no se va a producir, ¿no? Hay un trabajo del profe, pero luego reconoce como maestros a todos los alumnos también, todos alumnos y maestros. I tots els maestros. De fet, també va passar alguna anècdota curiosa, no?, en el rodatge. Aquest noi que va amb cadira de rodes que dona la volta al món, què va succeir? Bueno, hubo una sincronía interesante. Sí. Yo quería al Albert Casals sentarlo allí en clase como una provocación, sin decirles nada, pues un día se lo encuentran allí. L'Albert Casals és aquest noi que va amb cadira de rodes, sí, que ha escrit un llibre. Sí, que viaja gratis por el mundo, ¿no? Entonces... Des d'aquell punt de jo puc, no? L'Albert Casals era una mostra de dir jo puc. O sea, esta educación lo que pretende es que en vez de ser súbditos de la cultura y hacer lo que la cultura espera de ti, tú vayas a tu esencia y entregues tus dones. ¿Y cómo vas a entregar tus dones? Buscando los sueños que hay dentro de ti, con los cuales te enriqueces tú y enriqueces la sociedad. No hi ha res impossible. Claro. Posa't a fer-ho. Entonces, Albert Casals representa a la persona que cumple sus sueños, que hace lo que siente. Y es un adolescente, o era en ese momento. Por lo tanto, ya sin que yo dijese nada, simplemente sentarlo allí en una clase sería fantástico. Pero aquí que lo buscamos y no lo encontramos. I la sincronia, Déu-n'hi-do. Claro. Entonces, resulta que el director Pablo Sol me dice, mira, como es un espíritu libre, está viajando hasta Nueva Zelanda, a las antípodas. Muy bien, pues yo acepto que no va a estar y entonces yo preparo que lean el libro los alumnos, y algunos ejemplares, y tengo esta idea. Entonces, el primer día de rodaje, yo al final de cada clase les presento un misterio que ellos tienen que resolver para que se sientan científicos, ¿no? Para sembrar el espíritu científico. Y ese misterio era desvelar el personaje de Albert Casals, ¿no? Ellos van buscando hasta que alguien dice, pues es este, ¿no? Bien, se desvela el misterio, lo encuentran en 10 minutos y terminamos el rodaje. Y entonces uno de los dos cámaras va al director y le dice, no puede ser. Dice, ¿qué te pasa? Dice, yo soy el tío de Albert Casals. Imagina't. El cámara era el tío de Albert Casals. Y de él se ha hecho un documental de Albert Casals, que se han estrenado en los cines aquí, en el mismo cine que en el nuestro, en los Girona, curiosamente,
y el que rueda las escenas en Nueva Zelanda es su tío. És el mismo cámara que el nuestro. Quina sincronia, que la vida ho porta allà davant, No Claro. calia anar-lo a buscar llum, estaven allà. Pero eso, cuando estudias esos nuevos paradigmas, Ya. te das cuenta que cuando tú te alineas, o sea, cuando haces es lo muy que importante. sientes, lo que piensas y actúas en una misma línea, entonces la vida, el universo, como lo queramos llamar cada uno, produce estas sincronías que te facilitan el trabajo. Sí. De fet, jo dic el sentit de que hi ha molta lletra petita a la vida, però moltes vegades no la sabem llegir, no? Claro, claro, claro. O sigui, anem directes, pam, No pam, como la pam. letra pequeña de los bancos, sino al No, revés. no, aquesta és una altra, val més no tocar-la. Sí, sí, sí. De fet, ens hem oblidat que hem nascut creatius. És important fer aquest èmfasi, no? Formem part d'una dependència grupal i no podem deixar de connectar amb el que hem vingut a fer cadascú de nosaltres. Què en penses de les etiquetes? Bueno, fíjate, yo... Perquè ara, Déu-n'hi-do, en el moment en el que estem, no? Sí, sí, sí. Las etiquetas son consecuencia de lo que la sociedad considera importante, si no, no habría esas etiquetas, ¿no? Ya. Lo vemos siempre a lo mismo, es como un embudo que facilita... mi trabajo es ver ese embudo y en vez de verlo desde la parte compleja, verlo desde la parte más sencilla, ¿no? Ya. Entonces, fíjate que les propongo a los televidentes un ensayo, porque si no se siente esto, no se va a comprender. Yo les propongo que se desnuden ahora. ¿De qué? De su ropa. Tú y yo no, ¿eh? No, nosotros no. Nosotros lo imaginamos, ¿no? Vale. No, pero es una ropa muy especial. Tenemos una ropa que es la de nuestra cultura, ¿no? Y es como hemos sido educados, para ser súbditos de esa cultura, la que sea. Incluso chocamos con otras culturas por eso, curiosamente. Bueno, pues yo les invito a quitarse la ropa de la cultura, que se sientan sin su cultura. Bien, ya estamos en ropa interior, en braguitas, en calzoncillos. Sí. ¿Qué son esas braguitas, esos calzoncillos, esos sostenes? Pues es lo importante de tu familia. Y ahora viene el ir a la playa nudista. Vale, a ver, ¿Qué pasa si nos quitamos la ropa interior? Bueno, pues si nos quitamos la ropa de la cultura y nos quitamos la ropa de la familia, queda nuestra propia esencia. Entonces, claro, de entrada no lo vamos a hacer porque confundimos esa ropa con nuestra propia piel. Entonces, en esta mirada pedagógica, lo que hacemos es crear técnicas para ahuecar el espacio entre la cultura, lo que se considera importante, la familia y tu propia piel, para que tú te reconozcas más allá de tu cultura, más allá de tu familia. Entonces puedes conectar con tu esencia. Y de alguna forma puedes ser un poco espectador, ¿no? Con este espacio de tu propia vida, podríamos decir. Claro, porque ya no te involucras en los juicios. Digamos que hay un paradigma... Y creencias. Claro, Perquè... es que las creencias las necesitamos en la mente, porque ordenan nuestros pensamientos. Totalment d'acord. Si no tuviésemos creencias comunes, no podríamos construir nada en común. Eso está claro, ¿no? Però aleshores, quines són les bones creences o les falses? Com ho podríem definir, això? Bueno, mira, ya has puesto el dedo claro. Cuando has dicho buenas y malas, ¿Sí? ya te dice en qué tipo de creencias hemos sido educados. Ya. Hemos sido educados en la dualidad, que es el paradigma que ahora, de alguna forma, tiene que ceder el paso a un nuevo paradigma, ¿no? Entonces, esas creencias están construidas, incluso las teorías científicas que nos dan en el colegio, de forma y manera que están en dualidad, que nos separan de nuestra propia esencia. ¿Ves? La dualidad se expresa también separando el ego de su esencia, haciendo dos, ¿lo veis? Por eso tienes que construir las religiones, para llenar un hueco, porque no puedes conectar, ¿no? Podríamos decir. Entonces, las creencias las necesitamos. Pero los nuevos paradigmas del conocimiento te proporcionan creencias que son transparentes, translúcidas a tu propia esencia. Por lo tanto, no tienes que renunciar a lo que tú eres cuando piensas dentro de ellas. Esa es la gran diferencia con respecto a les creences en les que hem sigut educados. Clar, però per arribar a aquest punt estem ficats en una roda que és molt bonic parlar-ne, quan ho sents, hi ha algú que et toca dintre i dius sí, és que jo això, jo és el que vull, no? Però clar, per arribar aquí hi ha un camí a fer. Sí. Que para mí, en mi trabajo sería dar a conocer esos nuevos paradigmas del conocimiento y sacarnos de esa rueda del hámster. Sí. Que quieres salir, solamente vas más deprisa y das más vueltas. Sí, que Déu-n'hi-do la velocitat a la que anem. Claro, entonces estás dentro de una jaula, porque el paradigma en que hemos educado en todas las culturas es para estar dentro de una jaula. El mismo Gandhi, que es una persona que expresa una vida desde el corazón, estaba dentro de la jaula. Sus creencias estaban dentro de cómo había sido educado, ¿no? Por eso, lo que consigue por un lado se deshace por otro, son las leyes de la dualidad. Y entonces tiene ese final tan trágico de que él, queriendo acabar con la violencia, muere a través de la violencia. Y eso es consecuencia de la forma en que pensamos como colectivo, ¿no? Son creencias que nos llevan al enfrentamiento.
les creencias, l'ego. Què en penses de l'ego? És bo l'ego? El ego es fantástico. Es fantástico. Vamos a ponerle todas las medallas del mundo. Vale. Porque es él el que sufre. Es decir, nuestra esencia, lo que está más allá de nuestro cuerpo físico, no sufre, ni siquiera con la enfermedad. O sea, quien sufre es el ego. Y el ego es quien maneja el cuerpo. Por lo tanto, el binomio ego-cuerpo es el que sufre. Por lo tanto, ¿a quién tenemos que poner las medallas? Al ego. Ahora, ¿por qué sufre el ego? Porque ha sido educado dentro de ese paradigma de la desconexión, de la dualidad, de su propia esencia. Si lo educamos de otra manera, el ego está conectado con la esencia y el ego no es un problema. Fíjate que en la sabiduría de ese antiguo paradigma, de la dualidad, esos sabios no te enseñaban a salir del paradigma, sino te enseñaban a vivir dentro de la dualidad. Aquí somos más ambiciosos. Aquí queremos salir de esa dualidad, no? Déu-n'hi-do, eh? A veure, estem parlant d'un salt quàntic a l'ensenyança, una porta a un futur diferent, sí? Però hi haurà persones que probablement es pregunten, val, però què és realment la física quàntica? Bueno, yo cuando estuve en la facultad, había 5 años duraba, en tercer año todos esperábamos el primer año de la asignatura. Y entonces el profe nos dijo algo, nos gastó una broma, pero que era muy esencial esta broma. Nos dijo, a ver, ¿quién sabe por qué se llama física cuántica esta? Y hubo un silencio, aunque algunos lo supieran, pues no se atrevían a decir nada el primer día, y entonces el profe dijo, se llama cuántica porque solo la entienden unos cuantos. Vale. Y estaba poniendo el dedo en la llaga, porque la cuántica es rompedora con el antiguo paradigma, con la antigua forma. Entonces es rompedora en una cosa esencial, y es que se dio cuenta la cuántica, cuando trabaja con cosas muy pequeñas, que cuando tú quieres medir algo o quieres observar algo, tú estás co-creando ese algo. Vale. Es decir, que no puedes ser un observador neutral, sino que tú cambias lo observado. Eso llevado a nuestra propia vida es fantástico. Resulta que tú no eres esclavo de las circunstancias, es que tú al contemplar las circunstancias las estás creando. El problema es que no sabemos cómo las creamos. Vale. Para eso necesitamos un nuevo conocimiento de este nuevo paradigma, para saber cómo estamos creando las cosas en contra incluso de lo que anhelamos. Bueno, lo importante es que conectemos bien con nosotros, lo importante probablemente és que ens escoltem, aquest cor. Jo crec que partint de que els oients, no? De partir d'escoltar-nos el cor, tot és molt més senzill. El Carlos ens està parlant des de la dualitat, des de l'ego, des de la física quàntica, des d'aquest món que estem creant nou, realment, perquè és cap a on ens hem d'anar dirigint. Però a mi m'agradaria tot això també resumir-ho potser amb la importància d'escoltar el nostre cor. Si ens escoltéssim, si vivíssim sentint, probablement tot sería más sencillo y comenzaríamos a caminar cap aquí, ¿no? Claro, pero ahí, perdona, necesitamos ese conocimiento. Vale. Porque de entrada lo que vamos a hacer es confundir el corazón del ego con el auténtico corazón. Vale. Això ho deixarem per un altre dia. Vale. Sí? Perquè ara m'agradaria fer una paradeta amb tu en el camí i entrar una miqueta dintre teu i preguntar-te, Carlos, una mirada, amb quina et quedaries? La de mirar hacia un futuro vivido desde el corazón. Un tacte. Un tacto, el de la amapola, porque fíjate que no la puedes coger y llevarla a un florero a casa. Una olor. Un olor. Pues el olor de la inocencia. Una música. Sin dudas, la del corazón. El dia o la nit? Los dos. En dos paraules, què és per tu l'amor? El amor es algo que nuestras culturas quieren encauzar y que yo invito a que salgamos de ese cauce. Què és per tu jugar? Jugar es saber que puedes escapar de cualquier circunstancia de la vida, porque a fin de cuentas son solo reglas. Un somriure. El tuyo? El tuyo. Somrius molt i això es contagia, Carlos, estem ja arribant al final del Viure des de l'essència. És que saps què passa? Que estaria estones i estones parlant amb tu perquè tens molt a dir-nos, no? I molt a compartir. Què és per tu? Hem parlat molt de l'essència, però jo és reglamentari. Necessito preguntar-te què és per tu viure des de l'essència, després de tot el que has compartit. Vivir desde la esencia es ser auténtico. Es decir, es reconocerte más allá de lo que los demás esperan de ti y por lo tanto te conviertes en una persona humilde en el sentido de ser fértil para ti y para los demás. No humilde como reprimir tu orgullo, que esa es la trampa de la dualidad, sino humilde como ser fértil para ti y para los demás.
Moltíssimes gràcies. A vosotros. Ha estat un plaer compartir la importància del poder veure, del poder sentir la vida des de diferents angles, no? Ens empodera. Eso esperamos. Fins sempre, Carlos González. Gracias, ha sido un placer. I a vostès, moltes gràcies per ser-hi. Tots som un. La nostra individualitat i el poder personal ens ajuda a poder compartir el millor de nosaltres amb els altres. Moltes gràcies i fins sempre. Cada vegada que et veus una ampolla d'aigua Unicef, 3 nens en situació d'emergència, a milers de quilòmetres de tu, poden tenir aigua potable tot un dia. Nova aigua Unicef. L'aigua que no s'acaba quan s'acaba.